RCR, la red que comunica y une al Perú. Hasta ahora queremos saludar y le agradecemos, como siempre, la amabilidad que tiene con RCR, Red de Comunicación Regional, al doctor Javier Zúñiga, ¿no? Reconocido economista, consultor y analista en temas económicos, ¿no? Le agradecemos la gentileza que tiene con RCR, Red de Comunicación Regional. Doctor Zúñiga, qué gusto saludarla, como siempre, muy amable. Buenas tardes. No, al contrario, José, muchas gracias por la invitación. Es un placer. A ver, nuevamente ya hay una incertidumbre, los mercados empiezan a reaccionar, ¿no? La Bolsa de Valores de Lima ha caído más del 6%, ¿no? En medio de un contexto de dudas e incertidumbres en esta segunda vuelta, ¿no? El dólar estadounidense ha tenido hoy un máximo histórico, ¿no? Ha superado los 3 soles con 95 centavos tras la apertura, ¿no? Ese era un escenario previsto sin lugar a dudas, ¿no? Pero ¿cómo puede ir reaccionando el escenario en medio de esta incertidumbre electoral, doctor Javier Zúñiga? Bueno, como tú bien has dicho, José, este era un escenario que se preveía. Todos los economistas creo que hemos escrito acerca de lo que podría ocurrir si es que el señor Castillo ganara el proceso electoral, ¿no? Y la razón fundamental era porque no había un programa económico, no había detrás del programa económico economistas que estuvieran trabajando intensamente en un plan económico. Recuerden ustedes que se presentó para el debate el señor Juan Pari y al día siguiente, a los 2 días, ya no estaba el señor Juan Pari. El señor Pedro Frank, que es el que lo ha estado acompañando para el debate que tuvo finalmente con la señora Fujimori. Se preveía porque no hay un programa, se preveía porque no se sabe exactamente qué es lo que se va a hacer, y lo que se decía no de manera disonante en cada una de sus intervenciones, lógicamente ahuyentan y ahuyentarán a los inversionistas. Y la economía es como un sistema nervioso que cuando la afectan, lógicamente, los indicadores más rápidos de reaccionar es el tipo de cambio, ¿no? El comportamiento de la Bolsa de Valores de Lima, el riesgo país y las clasificadoras de riesgo que ya nos empezaron a reducir de nivel como resultado de estos inconvenientes políticos que afectan decididamente al tema económico. Ahora, usted ha señalado algo, ¿no? Al no existir un programa económico, al no tener una certeza de quiénes formaban parte del equipo económico, no hay un rumbo en la perspectiva que plantea el candidato Pedro Castillo, ¿no? A eso se suma la incertidumbre, no sabemos todavía los resultados finales, ¿no? Pero ¿qué puede ocurrir, ¿no? Si es que en un escenario como el que estamos viviendo en estos momentos se persiste con las ideas primigenias, ¿no? Estatización de las empresas, también se persiste con un programa que tiene un claro marcado estatista, ¿no? ¿Qué puede ocurrir en ese escenario si se persiste, ¿no? ¿Y qué podría ocurrir con un escenario que pueda morigerarse, ¿no? Mira, José, la economía peruana está pasando por un magnífico momento, ¿no? Si es que se conduciera de manera moderada, este año se puede crecer 10%. Los precios de los minerales están en el pico, el cobre, el molibdeno, el litio, la plata, el oro ha bajado un poco. Entonces, las condiciones para que la economía peruana pudieran estar bien son muy, muy buenas. Pero lógicamente, si haces comentarios de nacionalización o estatización, de pasar la parte impositiva, no de un 30% a un 70%, ¿no? De cambiar las condiciones contractuales, entonces lógicamente lo que estás haciendo es
ahuyentar a los inversionistas. Evidentemente que todo cambiaría si es que se mantuviera, pues, lógicamente el presidente del Banco Central, que se pusiera un ministro de Economía que sea un reconocido y prestigioso economista, ¿no? Entonces las condiciones pueden ir cambiando y de repente lo que planteó para ganar el proceso electoral pueda irse modulando. Pero en este momento no se sabe con exactitud lo que puede pasar. Sí se sabía con exactitud lo que iba a pasar en el caso de la señora Fujimori, no, porque estaba allí el señor Carranza y abiertamente dijo cuáles eran sus propuestas, pero en el caso de el partido del señor Castillo no se conocen concretamente las propuestas, por lo tanto los indicadores económicos se han puesto muy nerviosos y se han disparado. Ahora, usted ha citado algo que pocos peruanos tomamos en consideración, ¿no? Si es que queremos mirar el tema de las inversiones y además el nivel de atracción como país, ¿no? Que son la clasificación que nos otorgan las calificadoras de riesgo, ¿no? Los bancos de inversiones, ¿no? En estas circunstancias, ¿cómo estamos? En el momento, ¿somos un país atractivo o hemos entrado a una etapa de mayor incertidumbre a la que teníamos hasta hace unos días? Desde que ha empezado el proceso de la segunda vuelta, hemos deteriorado un indicador que es súper importante, que es, ¿no?, el riesgo país. El riesgo país es los bonos peruanos con respecto a los bonos de los Estados Unidos, se miden todos los días, ¿no?, y se miden en puntajes. Nosotros teníamos usualmente un nivel de 1.20, 1.22, ¿no? Y éramos los más bajos de América Latina, por debajo de Chile, de Colombia, ¿no? Y hoy día estamos en un nivel de 1.62, 1.64 y estamos en el quinto país. Eso es por el lado del riesgo país y ya hay un deterioro. Por el lado de las clasificadoras de riesgo que están Fitch, Moody's y Standard & Poor's, ¿no? Moody's ya ha hecho una rebaja en la clasificación de riesgo, Standard & Poor's, ¿no?, y Fitch han dicho de que van a esperar los resultados para poder, ¿no?, determinar qué clasificador de riesgo tendría el país. Pero si no hay una propuesta económica seria, no hay funcionarios económicos serios en el Ministerio de Economía y en el Banco Central, lógicamente las clasificadoras de riesgo rebajarán, no todas, no las clasificaciones que eran muy buenas, eran las mejores de América Latina, estando por debajo de Chile, por encima de Colombia y México, no, pero se verían afectadas por un tema de no hay propuestas y no hay personas que serían las que gesten esas propuestas. Estamos dialogando con el doctor Javier Zúñiga, analista y consultor en temas de economía. ¿Por qué resulta gravitante, importante, quien tenga la conducción del Banco Central de Reserva, doctor Zúñiga, ¿no? Esto es, me gustaría que le explique a quienes nos están siguiendo en distintos puntos del territorio nacional cuán importante es que la conducción del Banco Central de Reserva y de otras instituciones genera el nivel de confianza, o a la inversa, ¿no? Si se nombran otras personas puede generar ya un nivel de desplome, ¿no? El Banco Central de Reserva desde el año 1992 es una entidad autónoma. Tiene dos funciones específicas. Una es la determinación de la inflación, y desde que lo administra el Banco Central de Reserva la inflación es baja, el nivel va entre 1 y 3% y siempre hemos estado entre 1 y 3%, yo creo que siempre estaremos alrededor de un 2%. También tiene como función la política monetaria y dentro de la política monetaria está el tema del tipo de cambio. En los últimos 10 años,
Desde el 2010 hasta el 2020, el Perú ha sido el país en donde la programación de tipo de cambio ha sido la más baja. ¿Eso qué quiere decir? Que dos variables fundamentales, como la inflación y como el tipo de cambio, que son funciones del Banco Central de Reserva y que se hacen muy bien porque el Banco Central de Reserva tiene un conjunto de prestigiosos economistas que trabajan en esa institución y porque es autónoma. También se ha ofrecido durante todo este proceso electoral de quitarle la autonomía al Banco Central. Por lo tanto, al quitarle la autonomía al Banco Central, pues, ¿de qué inflación podríamos hablar, ¿no? ¿Y qué tipo de cambio podríamos tener si es que una institución seria como el Banco Central administra esos dos indicadores? Ahora, el otro tema que ingresó a la discusión política antes de segunda vuelta, ¿no? Los fondos de las administradoras de fondos de pensiones, AFP, ¿no? Con declaraciones de Pedro Castillo, ¿no? ¿Cómo afectan en este momento a esos fondos, a esos ahorros de las AFP, ¿no? ¿De qué manera puede tener una incidencia el actual momento? Estamos hablando de algo así como 25.000 millones de soles. Son recursos de los aportantes. Son recursos en donde cada vez que a uno le pagan, ¿no?, su sueldo, le retiran alrededor de un 10% más comisiones, ¿no? Eso es un fondo que se llama la cuenta individual. Las AFP lo invierten en el exterior, ganan una rentabilidad. Hay años en donde se ha ganado una rentabilidad altísima, otros años no, pero son fondos individuales. El confiscarlos, el tomarlos, es como dijo anteriormente el exministro Tuesta, un robo, porque es recursos que le pertenece a cada uno. Es como que se diga: voy a tomar todos los depósitos a plazo de todos los peruanos en dólares y en soles. Este es un recurso que le pertenece a 7.200.000 peruanos que no son clase alta, no son clase media, no son clase baja, son trabajadores que tienen un fondo para que cuando sean viejitos puedan vivir de manera decorosa. También es otra cosa que recomendó o dijo que lo iba a eliminar. Luego cambió de parecer, que no lo va a eliminar, sino le va a indicar al pueblo que el pueblo decida de crear un banco de trabajo. Pero la verdad es que son recursos que le pertenecen de manera individual a cada uno de los peruanos y no deberían de ser tocados. Ahora, estos fondos están en valores, en un conjunto de inversiones también, ¿no? Para entenderlo así, ¿no? Sí, por supuesto, son fondos, una parte en la Bolsa de Valores de Lima, perdiendo evidentemente, y alrededor de un 92% en el exterior. Si estaría todo en la Bolsa de Valores de Lima, estarían perdiendo todo, porque la Bolsa de Valores de Lima, desde que se ha iniciado la segunda vuelta electoral, ha empezado a caer de una manera estrepitosa. Y caer de manera estrepitosa porque Perú Libre no tiene hasta el momento un plan que diga qué es lo que se va a hacer. Si ellos tuvieran un plan que diga qué es lo que se va a hacer, así sea bueno, así sea malo, y tuviera economistas detrás de ellos que son los que los van a conducir, la historia sería otra y habría mucho mayor tranquilidad. Pero como no hay plan, no hay personas que lo van a conducir porque cambian de parecer constantemente, entonces, por lo tanto, estamos en una condición de inestabilidad y de incertidumbre económica altísima, ¿no? Ahora, en reiteradas oportunidades, lo poco que se ha podido establecer de las declaraciones de quienes estarían o están detrás de las propuestas económicas de Pedro Castillo hablan del gasto público, ¿no? Una mayor participación estatal, ¿no? Y lo que se necesita en estos momentos es una reactivación económica inmediata, ¿no? Eso lo han recomendado
un conjunto de observadores, ¿no? El propio gobierno reconoce en la actualidad que se necesita reactivar a como dé lugar la economía, ¿no? En estas condiciones, ¿podemos iniciar un proceso de reactivación o es más que complejo y dificultoso el camino, doctor Zúñiga? Yo creo que es un camino muy difícil de recorrer. Quien gane el proceso electoral y esté en el Ministerio de Economía le va a ser muy difícil, pero no hay otra alternativa que salir a apoyar a las empresas, ¿no? Porque las empresas están en estas condiciones por un periodo de aislamiento demasiado extenso, ¿no? 108 días. Creo que ha sido el único país del mundo que ha tenido tantos días de aislamiento y los resultados no han sido los mejores, ¿no? Otros países han tenido periodos de aislamiento menores y lógicamente sus economías no han sufrido tanto. Por lo tanto, desde el gobierno tienen que salir a ayudar. Hay sectores como alojamiento y restaurantes que están en una situación de pérdida de alrededor de 80%, por lo tanto, técnicamente están quebrados. Y hay que salir a apoyarlos porque ellos requieren recursos desde el Estado. Ahora, para finalizar, doctor Zúñiga, la temida fuga de capitales, ¿está ocurriendo? ¿Puede ocurrir? Yo creo que quien tiene recursos en dólares y no cree pues en que pudiera el equipo económico del ganador presentar un plan económico serio y que lógicamente estén personas prestigiosas manejando este plan económico serio, van a pensar en retirar sus capitales. Y lógicamente, si no existe estabilidad social ni estabilidad política, muchos pensarán también de retirarse del país, ¿no? Pero ojalá que no ocurra eso, ¿no? Este es un país tan lindo, tan precioso, tanto por hacer, que francamente deberíamos de quedarnos eternamente. Doctor Javier Zúñiga, como siempre, muy reconocido por esta comunicación, por estas reflexiones sobre el panorama económico que tiene que ver y que va de la mano justamente con la situación política que estamos viviendo. Como siempre, muy reconocido, le agradezco la gentileza que ha tenido con RCR. Muy amable. RCR, la red que comunica y une al Perú.